Bueno, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es decir, de la mujer, sean asalariadas o no. Un día para recordar que la igualdad real, material, entre mujeres y hombres está aún lejos de ser una realidad efectiva y que todos los pasos que se vayan dando, que vayamos dando en esa dirección nos permitirá acercarnos a ese ideal igualitario al que no debemos ni podemos renunciar, por más que haya grupos que nieguen la evidencia de la desigualdad y combatan el feminismo como parte de lo que ellos denominan consenso progre, al que desde luego aborrecen profundamente y que no es sino el conjunto de los principios y valores que los demócratas compartimos y que están expresados en nuestra Constitución. Pues bien, mi grupo parlamentario cree que no hay mejor manera de honrar ese día que plantear ante esta Cámara para su debate y, si es posible, su aprobación, propuestas para mejorar la vida de las mujeres, especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, social y psicológica. Y entre esas mujeres más vulnerables están, sin duda, las que encabezan una familia monoparental y con ellas sus hijos y sus hijas. El aumento de las familias monoparentales es una realidad en nuestra comunidad autónoma, así como el hecho de que existe una gran variedad de situaciones dentro de ese tipo de familias. La escasez de recursos dirigidos a este colectivo, su especial vulnerabilidad, la problemática en el cuidado de las personas que tienen a su cargo, normalmente menores, tienen, entre otras consecuencias, el incremento de sus dificultades para acceder al mercado laboral y, con ello, una evidente precariedad. Estas razones hacen necesario llevar a cabo políticas públicas que eviten su exclusión social. Pero la primera dificultad con la que se encuentran es que no están definidas jurídicamente. ¿Qué es una familia monoparental o monomarental? Ninguna ley estatal aplicable en Asturias define este concepto, por lo que el acceso a las ayudas o protección establecida en ayudas o programas para las que se pide esa condición se ve obstaculizada por esa indefinición y por el proceso burocrático subsiguiente. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es una norma en Asturias que regule y defina qué es una familia monoparental o monomarental y que atribuya a ese reconocimiento unos determinados efectos. Muchas otras comunidades ya lo han hecho por ley o por decreto. Asturias todavía no, aunque sabemos que se ha iniciado el procedimiento para aprobar un decreto y esperamos que se apruebe lo antes posible. Es verdad que hay un consenso en las normas aprobadas para definir las familias monoparentales como aquellos núcleos familiares compuestos por una única persona progenitora, siempre que constituya la única sustentadora de la familia y de los hijos o hijas a su cargo. Pero también es cierto que existen muchas situaciones en las que no queda clara esa condición. Uno de los supuestos más frecuentes que determinan la condición de familia monoparental se produce cuando el progenitor o progenitora que tiene la guardia de los hijos e hijas no percibe la pensión de los alimentos establecida judicialmente. En muchas ocasiones, muchas mujeres renuncian a impulsar una reclamación judicial de esa pensión de alimentos, normalmente porque hacerlo no es efectivo para el cobro de las mismas, pero sí puede llevar aparejadas consecuencias indeseables para las madres solicitantes, que se encuentran muchas veces en situaciones de gran vulnerabilidad. Estos casos, que son muy frecuentes, acaban imposibilitando de manera injusta el reconocimiento de la condición de familia monoparental y los beneficios y prestaciones sociales aparejadas, ya que para dicho reconocimiento se exige no solo no cobrar la pensión, sino denunciar o reclamar judicialmente su impago. Para evitar este tipo de situaciones, parece razonable que en la futura norma que se apruebe en Asturias y se sustituya esa obligación de denuncia o reclamación judicial por una declaración responsable de la circunstancia de ese impago, sin perjuicio de que la propia Administración utilice todos los medios que tiene a su disposición para comprobar la veracidad
de esa declaración. Lo acabamos de hacer con el Fondo COVID para empresas. En definitiva, señorías, se trata de hacer la vida más fácil a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, tanto social como económicamente, a las que necesitan mayor respaldo de los poderes públicos y mayor calidez y amabilidad de las estructuras administrativas. Muchas gracias.